a todos y bueno, y para dar un mensaje de ánimo, ya que yo también estoy aquí en mi casa, pues nada, pues para deciros que dentro de muy poquito espero que estemos todos juntos en nuestro restaurante y otra vez trabajando en las cocinas, que como solemos estar. Y ahora, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de un tema que parece, bueno, parece una tontería, como son las preelaboraciones. En este caso nos vamos a centrar en las preelaboraciones en frío. Son temas muy sencillos que seguramente, bueno, seguramente no, todos tendremos, seguramente todos los sabremos como profesionales que somos, pero que bueno, que muchas veces pues hay temas que no damos desde que estudiamos en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, a mí, por ejemplo, personalmente me ha servido para, bueno, para reorganizarme. Y mira que yo como profesor, que llevo ya pues unos 15 años dando clases aquí en la escuela de la Fundación Cruz Campo, pues mi obligación es estar realmente siempre organizado en este sentido. Pues aún así, este curso me ha servido para eso. Os voy a poner en principio mi presentación, que tiene que estar aquí. Aquí está, perfecto. Y bueno, aquí en principio tengo una breve biografía mía de quién soy, ¿no? Bueno, yo llevo ya varios años, como he dicho, en la escuela de hostelería, pero bueno, antes pues he estado trabajando en restaurantes en Francia y también tuve una etapa de un año y pico en el Bulli también, en el restaurante que tenía aquí en la Hacienda de Benazuza. ¿De acuerdo? Eso ya hace bastante tiempo y bueno, intento seguir más o menos al día, pues, bueno, pues en principio con mis antiguos alumnos, ¿no? Que son una fuente inagotable de información porque continuamente estamos en contacto y siempre nos están poniendo un poquito a lo que se está haciendo hoy en día. ¿Vale? Bueno, pues vamos sin más a las técnicas básicas de cocina. En este caso nos vamos a centrar en las preelaboraciones en frío. En principio vamos a repasar un poquito los cortes muy rápidamente, porque siempre pensamos que los cocineros somos muy de nuestros cortes, ¿no? De nuestros cortes, no sé, siempre tenemos como los ojitos derechos, ¿no? El brunoise, por ejemplo, es un corte muy típico que siempre, pues, no, es que a mí me gusta este corte. Y muchas veces nos damos cuenta que, bueno, que es realmente la elaboración la que va a predeterminar el tipo de corte que vamos a hacer, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la brunoise, que es el corte, bueno, como veis, que es de 1 milímetro por 3, es el corte quizás más pequeño que hay. Ahí os he puesto una foto muy interesante que de Ferran, de un plato de Ferran, que era el salmonete Gaudí, no sé si os acordáis, este plato de hace años, y veis cómo tiene varias verduras, son varias verduritas que están en el salmonete, a modo de empanado, lógicamente después no se freía, sino se ponía a la plancha con esas mini verduritas en brunoise. Y bueno, era un conjunto, era tomate, pimiento, si bien recuerdo mal, era cebolleta no, era cebollino, chalota y no sé si lleva calabacín, ¿eh? Es posible que lo llevara también. Bueno, el caso es que los usos más comunes que vamos a tener siempre con la brunoise son unos sofritos finos, las vinagretas, por ejemplo, o bueno, en salsas también. Acordado, por ejemplo, de la salsa tártara, pues lleva un conjunto de verduritas también en brunoise, ¿vale? El segundo paso sería el mide pois. El mide pois es un pelín más grande ya pasamos de 1 a 2 centímetros, y bueno, como va a ser un corte que va a intentar aguantar más las cocciones, ¿no? Por eso, de ahí que sea un poquito más grande, ¿vale? Entonces, bueno, plato típico, ejemplo típico, pues puede ser el pisto manchego. Tenemos también el tomate con casé, ¿vale? Que es este corte con casé es más bien es solamente para tomates, en principio, para esta elaboración. Y bueno, seguramente hay algunos que no recordáis el con casé desde que habéis estudiado en la escuela de hostelería. Nosotros alguna vez lo hemos hecho también en la escuela, ¿eh? Alguna vez también lo hacemos en la escuela, pero sí es cierto que quizás es una elaboración que está un poquito en desuso. Es muy interesante porque, aparte de que primero hay que escaldar el tomate para pelarlo y despepitarlo y tal, o sea, hay una preelaboración antes de esta elaboración. Además, la cocción a mí me gusta mucho porque es una cocción muy suave, es casi un confitado, ¿no? El que hacemos con el tomate. Después estaría la juliana, que quizás es una de los cortes que más se ha puesto de moda, a lo mejor por el auge de la cocina asiática, porque, bueno, porque es un corte, como bien ponéis, en tiras finas y largas, pero es un corte que yo a mi modo de ver creo que es un corte que está hecho ya, preparado básicamente ya para usar el tenedor o los palillos, como es el caso de la foto, ¿no? Es un corte que está hecho para un salteado,
para una cocción muy rápida y para que sea cómodo para comer directamente. Se utiliza ya prácticamente como una base del plato, ¿no? O también para ensalada, ¿vale? Entonces es un plato, o sea, es un corte que realmente hoy en día tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido porque va directamente a muchos tipos de elaboraciones que están ahora mismo bastante de moda. Vamos a pasar rápidamente, estos ya son los últimos cortes antes de la patata. La bresa es un corte más irregular, más grande, y generalmente vamos a utilizarla para cocciones muy largas. De ahí que sea un poquito más grande que el resto, para que aguante mejor las cocciones. Lo vamos a utilizar mucho para los fondos. Los fondos hoy en día tienen una importancia, fundamental, ¿sabes? Yo pienso que el que ahora mismo controla los fondos y que tiene buenos fondos en su cocina, tiene una gran cocina. ¿Qué es lo que ocurre? Que los fondos pues necesitan su tiempo, obviamente, y muchas veces, pues, ni que decir tiene que nos falta, ¿no? Que nos faltan manos, nos falta tiempo y es casi normal. Pero bueno, hacer una buena producción de fondos siempre es buena cosa bueno, y el corte típico es la bresa, ¿no? No lo vamos a... No estoy diciendo nada nuevo. Y después otro corte que me resulta bastante interesante son las láminas, porque dependiendo un poquito también del tipo de producto que vayamos a utilizar, pues sí lo vamos a utilizar para una cosa u otra. Por ejemplo, el ajo es muy típico, ¿no? Cortarlo en láminas para un rehogado, para un confitado, ¿no? Por si queremos aromatizar el aceite, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿vale? También podemos utilizar este corte pues para ensalada, por ejemplo, en el caso de esta foto de la zanahoria, ¿no? También, por ejemplo, para el caso de las setas, también para un rehogado también muy interesante, de la seta también muy interesante este corte. O sea, es un tipo de corte que bastante versátil, pero ya digo también, es para cocciones también muy rápidas o incluso para no cocinarlas, vamos, o sea, como es el caso de un carpaccio, ¿vale? O de la ensalada. Vamos a hacer un repaso rápido de las patatas, ¿vale? De los cortes de patata, que siempre hay una diferenciación. La patata paja, que es la más fina, siempre hay que tener especialmente cuidado de limpiarla bien para que no se nos vaya para que se nos vaya un poquito todo, para que no se nos pegue, ¿no? Las patatas cerillas, que es un corte un poquito más grande. Yo a mi modo de ver, quizás de las patatas más complicadillas después de freír, porque no sabes nunca hasta qué punto puede quedarte crujiente o se te pasa ese crujiente, ¿de acuerdo? Entonces, la patata cerilla quizás de las más inoportunas que tiene. La patata bastón, que son tiras largas y más gorditas, no llega a 1 centímetro. La patata española es sensiblemente más grande que la patata bastón, es como una especie de bastón de 1 centímetro por 8, o sea que es bastante más grande. Nosotros los españoles, pues parece ser que les gusta hacerlo todo a lo grande y las patatas no podía ser menos. El puente nuevo, o pont neuf, ¿no? Que viene el nombre francés, que es una patata ya bastante más grande y necesita un pochado, una cocción interior más importante. A mí personalmente me gusta mucho porque además da una sensación de plato clásico cuando lo ponemos con un estofado impresionante. Las patatas dados, que son un tipo de patata, bueno, prácticamente o cuadrado también se le llama, ¿no? Que son unas patatas que prácticamente si cogemos el puente nuevo y la cortamos en dados, prácticamente es eso, es 1 centímetro o 2 por 2 centímetros, más o menos de diámetro. Las patatas chips o rejillas, que son primas hermanas, lo único que pasa, bueno, que las patatas rejillas pues tienen esos agujeritos, que eso lo hacemos con la mandolina cambiando, o sea, con un leve giro de muñeca, y después las patatas torneadas, que son un clásico que está volviendo en muchísimos casos, ¿sabes? También podemos tornear lo que son calabacines o otro tipo de historias, ¿eh? O sea que, o incluso zanahorias, ¿vale? O sea que es un tipo de corte bastante utilizado ya, otra vez de nuevo, porque parece ser que ha vuelto. Muchas veces ese torneado se puede cambiar en bolitas de patata, que lo hacemos con un sacabolas, o sea que podemos hacer luego también bastantes cosas parecidas a la patata torneada. Hay muchas más cortes, obviamente, pero no nos vamos a repasar. Yo quería hacer un repaso rápido de los más clásicos y nos vamos a pasar directamente ya bueno, aquí os hago un recuerdo de que los cortes básicos siempre van a estar condicionados por el tipo de elaboración. Esto ya, quizás después de lo que hemos visto, ya lo teníamos en mente, pero bueno, viendo el repaso que hemos hecho de los cortes, vemos que realmente os recordamos que realmente es la elaboración la que nos va a decir el tipo de corte que vamos a utilizar. Y bueno, vámonos aquí ahora con empanar. Vamos a ver lo que es realmente empanar.
sería en principio, quizás una de las elaboraciones más populares, porque bueno, nos permite proteger el producto. También es una elaboración muy popular porque realmente es muy productiva, ¿no? Nosotros podemos empanar, podemos congelar, podemos conservar bien, podemos prácticamente hacer un estocaje bastante interesante y porque además el empanado, la fritura en general, son elaboraciones que tienen una gran, o sea, tienen mucha popularidad, o sea, generalmente pues gusta bastante a la gente, ¿no? En este caso, un empanado clásico costaría de harina, huevo y pan rallado, por ese orden, ¿vale? Es muy importante a la hora de pasar por harina, pues que lo envuelva totalmente, pero que no deje, no deja grumos grandes, sino solamente una capa fina de harina, pasar por huevo, escurrir bien, y una vez que pasamos por pan rallado, es muy importante presionar y golpear, incrustar el pan rallado dentro del producto para que se quede bien sellado, ¿vale? Muy importante también comentar que hay dentro de la tradición está la milanesa, ¿no? Que es con parmesano, o sea, los escalopines milanesa, a la madrileña con ajo y perejil, o bien con panko, que sería el polvo este, bueno, las virutas estas de pan que no tienen corteza, que lo dejan bastante crujiente, que son japonesas, ¿no? Los usos más comunes pues pueden ser tanto carnes como pescado, croqueta y la bomba, que generalmente pues, es una base que alrededor va a llevar un puré de patata o una patata cocida, machacada, y encima después ya la vamos a empanar. Es el caso, por ejemplo, de esta foto que tenemos aquí abajo al final, que tiene como una especie de, de salsa brava. Bueno, pues eso sería en principio una bomba. Pues nosotros en la escuela la hemos hecho rellena de chipirones en su tinta, la hemos hecho también de carne, o sea que es una relación bastante interesante. Y bueno, y a la gente le suele gustar bastante, ¿eh? Hay otros tipos de empanados también que lo utilizamos bastante. Uno sería, por ejemplo, utilizar láminas de pan. Cogemos una loncha de pan fino, muy fino, la cortamos en máquinas cortafiambre para dejarla bien fina, la ponemos en papel sulfurizado, ponemos ahí el producto. Nosotros, por ejemplo, en la escuela lo hacíamos mucho con boquerones, ¿no? Es una forma de poner boquerones empanados de forma diferente. Entonces cogíamos poníamos un poquito de clara de huevo, lo pintábamos con clara de huevo, pones el boquerón limpio, de espinas y tal, desangrado en agua con hielo, desangramos bien, lo escurrimos bien, que no tenga que quitar todo el exceso de agua, es muy importante, y le ponemos la otra pieza de pan encima muy fina. Tiene buena congelación, la poníamos bien en los papeles, ¿no? En papel sulfurizado, y metíamos en el batidor de temperatura y ahí congelábamos. Y después, al momento, descongelábamos un poquito y freíamos. Y bueno, es bastante interesante porque, ya digo, es otro tipo de empanado, ¿no? Es un empanado, no sé, estéticamente también queda bastante bonito. Otra cosa que podemos hacer dentro de la empanada son los aromatizados, ¿no? Yo recuerdo que en Benazuza hacíamos unas gambas, unos pinchos parecidas a la foto que veis ahí, unos pinchos de gambitas, y entonces cogíamos pan viejo, o sea, pan antiguo, pan duro, lo troceábamos y una salsa romesco que hacíamos anteriormente, pues lo embadurnábamos, le hacíamos incluso un masaje para que se incrustara bien, la salsa se incrustara bien en el pan, ¿no? Una vez que pasaba eso, pues lo poníamos a secar. Si no tenemos deshidratadora, podemos ponerlo al horno a unos 100 grados y si el horno está continuamente en movimiento, lo ponemos encima del horno, que ahí se va secando bastante bien, ¿vale? En su bandejita, con su papel, lo ponemos encima del horno y que vaya secándose. De vez en cuando lo movemos para que el secado sea homogéneo y una vez que esté bien seco, pues pasamos por la Thermomix y trituramos y lo dejamos en migas. Estas migas, después lo que vamos a hacer es un empanado, vamos a hacerle un empanado al producto, en este caso, por ejemplo, la gamba, pero tiene todo el sabor del romesco en este caso. Lo podemos hacer también con tinta de calamar, lo podemos hacer con la salsa que nosotros queramos aromatizar, ¿vale? Otra forma, sin duda alguna, también sería pues con maíz, como son los quicos, los doritos. Para los chicos muchas veces pues una forma que coman pescado, por ejemplo, y pueden tomar también doritos, o sea, no pueden tomar doritos, no. La idea es que meterle el dorito como gancho para que después puedan comer pescado, obviamente, perdonadme. Patatas fritas también bastante interesante porque lo deja bastante crujiente. Y otra nueva forma, digamos, entre comillas, de empanar sería pues en pastas, por ejemplo la brix o la pasta kataifi, que son bastante interesantes y quedan bastante bien a la hora
a la hora de esto de presentación, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, perdonad, aquí, por ejemplo, está con un brick, ¿vale? Y esta es una receta, por ejemplo, de Joan Roca, que va con que es también una sardina que va con una hojita de albahaca. Es bastante interesante. Y esto también tiene buena congelación, ¿eh? Ahora vamos a pasar un poquito a rebozar. Vamos a ver que rebozar ya cambia sensiblemente porque le vamos a quitar un ingrediente en principio, que sería el pan rallado, ¿no? Tenemos la harina y el huevo, sería el rebozado clásico. Ya después, la romana, por ejemplo, sería un rebozado clásico, ¿no? Los calamares a romana. Otro tipo de rebozado sería, por ejemplo, la gamba orly, por ejemplo, como tenemos en esa foto, la gamba orly o gabardina, ¿no? Que también se llama gabardina, que sería ya una pasta hecha con la espuma de cerveza, que la cerveza en este caso es lo que le da el tema aéreo, se lo da exactamente la cerveza. Tenemos también los soldaditos de pavía, ahí ya metemos también huevos, metemos generalmente algún elemento aromático, como puede ser perejil, le metemos también un poquito de colorante. Es una masa un poquito más densa ya, no es tan aérea, por ejemplo, como la gamba orly. Y después están las tortillitas, los tortillitos de camarones, de bacalao, que, hombre, suele ser una fritura, yo las englobo dentro del rebozado porque no deja de ser una masa blanda, o sea, casi acuosa como el resto, y lo que hace en este caso pues es conglomerar, ¿no? Todos los camarones en este caso o el bacalao que esté metido dentro de, o sea, el bacalao, los trocitos de bacalao que están metidos dentro de la masa. Es bastante interesante porque suele llevar también un tanto por ciento bastante importante de harina y garbanzo. Y bueno, y es una receta muy tradicional, concretamente de Cádiz, de la provincia de Cádiz, en la cual es muy importante también dónde lo freímos, ¿no? O sea, bueno, generalmente el rebozado es un tipo de fritura que siempre vamos a ver dónde tenemos que freírlo, porque seguramente os habrá pasado que las freidoras, pues, aparte que muchas veces se quedan pegadas las rejillas o la ensucia mucho la freidora, no ganamos para aceite de la freidora, entonces, por lo general, lo ideal siempre es hacer los rebozados en un espacio diferente, ¿no? A la freidora que utilizamos para las patatas o para otro tipo de frituras, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es tener nuestra parisien, nuestro perol de toda la vida o nuestra sartén y hacer ahí aparte este tipo de frituras, ¿no? Y en el caso de las tortillitas, lo ideal es una sartén o incluso una paellera plana con no mucho aceite para que coja bien esa forma. De lo contrario, se nos puede hacer un gurruño, ¿vale? También el rebozado tiene muchos usos en pastelería. En este caso no es tanto protección, sino es más bien, como en caso también que ocurre también en la gamba y tal, de productos que a lo mejor son bastante, o sea, tienen bastante agua, tienen bastante líquido, y entonces proteger y que se quede ese líquido dentro del producto, dentro de la fritura. En este caso, por ejemplo, dos ejemplos muy claros, pues las torrijas, sobre todo estas torrijas que nos tomamos ahora para la Semana Santa bien empapuchadas, una forma de sellar y que se quede dentro todo el jugo que le hemos metido al pan, pues el rebozado es ideal, ¿no? Por otro lado también está la leche frita, que es un clásico, o las tradicionales manzanas rebozadas. También lo que hacemos es, que ese jugo que tiene la manzana, pues se quede en el interior. Después, aparte, ya podemos emborrizarlo, como en el caso, ¿no? De meterle pues un poquito de azúcar o otro aromatizante, pero lo que queremos ahí es que el jugo y el sabor se queden en el interior. Hay nuevos usos también a la hora de rebozar, que serían, por ejemplo, las tempuras, ¿no? En este caso he puesto 3 ejemplos ahí, en unos buñuelos. Es una nueva forma de hacer buñuelos de alguna forma, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos los buñuelos, por lo general es una especie de pasta churro, ¿no? Es una pasta casi escaldada, ¿no? Parecida al churro, ¿no? Que realmente le metemos un poquito de levadura, un poquito de impulsor, ¿no? En este caso, aquí lo que hacemos es una base muy cremosa de bechamel,
de bechamel. En este caso, pues son unos buñuelos de bacalao. Y entonces estos buñuelos de bacalao hacemos una base muy cremosa de bacalao. Hacemos unas bolitas como si fueran unas croquetas. Pero al momento lo que hacemos es pasarla por harina y por una pasta, por una tempura. Entonces, bueno, nos queda una sensación de doble textura, ¿no? En el interior muy cremoso y en el exterior, pues, crujiente, ¿no? Y, bueno, es una sensación placentera que incluso los clientes, cuando lo hemos puesto tanto en la escuela como en otros espacios, pues, claro, dicen, estos son buñuelos, pero estos no son buñuelos, claro, porque ven que la textura esa tan cremosa no suele tener un buñuelo. Entonces, bastante interesante. También os pongo aquí quizás cómo apareció la tempura. La tempura aquí en España apareció de la mano de algunos cocineros que tenían esas reminiscencias quizás asiáticas, pero yo considero la tempura como una elaboración o una técnica de ida y vuelta, ¿no? Porque la tempura, si bien es cierto que viene de Japón, pero lo llevaron para allá pues portugueses y también españoles, ¿no? Porque eran culturas hispánicas cuando estuvieron allí. Entonces, incluso el nombre da cierta reminiscencia, ¿no? De aquí de la zona, ¿no? Aquí tengo también un pequeño vídeo, lo voy a mostrar, ¿sabes? De otro tipo, a ver, pues ahora no me sale. Sería perdonadme, pero no me sale, lo tengo que tener aquí. Lo que tengo, sí, pero no me sale ahora. Lo tenía que compartir con pantalla, pero vale. Bueno, me hace ilusión enseñároslo porque es una actividad que hacemos en la escuela. Y bueno, tengo aquí la foto, ¿no? Que como veis hay un cazo con aceite y en ese mismo tacillo pues metemos una masa hecha con harina, huevo, un poquito de miel. Bueno, y lo que hacemos es meterlo en el sifón, introducirlo y dentro de esa, al meterle en el sifón, en ese cacillo, después le metemos el relleno y volvemos a taparlo con un poquito más de masa del sifón y lo freímos. Y sale como un buñuelo muy etéreo. Fue fue una de las últimas técnicas de cocina que se hicieron el año pasado, que salieron el año pasado y bueno, que salieron incluso MasterChef y tal. Y bueno, es bastante interesante. Y bueno, sería una nueva forma también. Quizás mañana, quizás no, seguramente mañana en la webinar que os haga Carmelo Moreno, pues os lo desarrolle con mayor profundidad porque bueno, él va a dar precisamente las espumas y el trabajo con los sifones. Así que no os perdáis mañana, ¿vale? También, otra de las elaboraciones que tenemos en frío sería bridar. Bridar parece una perogrullada, ¿no? Como se suele decir, pero realmente es una actividad muy interesante y que hacemos más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos en bridar como atar con unas cuerdas, ¿no? Y no es siempre con cuerdas. Muchas veces presionar, muchas veces, es de alguna forma modelar o darle forma al producto que vamos a elaborar, ¿no? En algunos casos lo hacemos para que no se deforme, ¿no? Es muy interesante que no se deforme porque muchas veces al cocerlo o el trabajo de muchas veces al moverlo y tal, se nos puede deshacer. Entonces es bastante interesante esa estética que le queremos dar. En otros casos es para darle una cocción homogénea, ¿no? Tenemos ahí el caso del pollo, del pavo, de muchísimos productos que utilizamos, que si no lo bridamos, si no lo atamos, pues no tenemos esa cocción homogénea porque se nos va a abrir y entonces una parte se nos va a quedar más dorada, otras menos, entonces sí es bastante interesante. Después en otros casos hay piezas que no son excesivamente estéticas, ¿no? Yo os puedo poner, por ejemplo, el caso de una falda, ¿no? La falda de ternera, falda de cordero, por ejemplo, que la parte exterior, la parte de abajo del costillar, ¿no? Pues generalmente son piezas que son bastante económicas, que merece la pena trabajarlas, porque después si las sabes trabajar, pues resulta bastante interesante y que, bueno, si le damos cierta estética, pues realzamos bastante más sus capacidades, ¿no?
Entonces, bueno, esta técnica es bastante interesante para ese tipo de piezas, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otras que son fundamentales, que son la necesidad de presión, ¿no? Aquí, por ejemplo, os muestro una foto de una liebre, de cómo se elabora de una liebre a la royal, ¿no? En este caso, la liebre a la royal es un plato clásico de la cocina francesa, un plato de caza. Bueno, aquí estas fotos son de un vídeo de David de Jorge, de Robin Food, donde lo explica. Y bueno, en este caso, pues cogemos la liebre se deshuesa entera y se expande, ¿no? Se estira la liebre entera, totalmente estirada, como si fueran las alfombras estas de animales que estamos acostumbrados a ver las películas, pues una cosa así. Por supuesto, sin hueso, sin cabeza ni nada, solamente la carne, ¿no? Entonces le vas a poner por encima un poquito de farsa, ¿no? Generalmente lleva un poquito de panceta, carne picada y tal. Le ponemos el rulo de foie, de muy quick, como se ve, que es la parte amarilla. Y entonces todo eso presionamos, lo enrollamos y lo presionamos, ¿no? Vemos ahí una foto pequeñita de cómo está enrulado, de alguna forma lo podemos enrular con papel film, lo podemos enrular también con un paño, y en este caso también está con una red, ¿vale? Para que se quede más presionado todavía. En este tipo de elaboraciones, también, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora mismo el típico pavo trufado o el típico capón relleno, son elaboraciones donde necesita mucha presión para que el relleno se quede después bien compacto a la hora de cortar, porque al final lo va a cortar prácticamente como si fuera un fiambre, que es muy interesante que después no se deshaga. Entonces, ahí la presión y el bridaje es sumamente importante. Entonces, bueno, este tipo de preparación aquí es fundamental, Hay otro tipo también de elaboración o de preelaboración en frío, que sería salar. Salar también parece que, bueno, tú dices, bueno, manís de tontería me está contando Paco aquí, pero hay varios aspectos que sí, vamos, que los veo interesantes como profesionales sí lo deberíamos tener un poquito en alza, ¿no? En principio, salar es una actividad muy natural que hacemos todos los días. Podemos hacerlo antes, ¿no? Muchas veces las carnes, antes de meterla en plancha, pues le damos el toquecito de sal. Muchas veces al final, en el caso, por ejemplo, de los guisos, de las paellas, es fundamental hacerlo al final, rectificarlos al final, ¿no? Porque va perdiendo agua y si no, se nos puede quedar muy salado. Entonces, bueno, dependiendo de cada producto, pues salamos antes o después. Hay ciertos productos que salamos antes. Y en muchos casos se está poniendo bastante de moda ahora, por ejemplo, el tema de la salmuera, porque además le estás incluyendo cierta jugosidad, ¿no? Le estás metiendo agua al producto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una foto del pollo metido en salmuera. En este caso, pues necesitaría más tiempo, ¿no? Serían a lo mejor pues cerca de 2 horas, ¿no? De pollo en salmuera o 1 hora y media, dependiendo del peso ¿no? y del volumen, ¿no? Del producto, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, muchos pescados que se están, ya te digo, grandes cocineros, su forma de salarla ahora mismo es con salmuera, pues le meten una media de 10 minutos o una cosa así. Ahí os doy un porcentaje más o menos de un 10% de sal, pero bueno, yo creo que después, bueno, esto no solamente lo digo yo, esto lo dice Joan Roca, que prácticamente es uno de los pioneros de esta técnica. Y bueno, después cada uno, lógicamente, después cada uno en su casa, una vez que de forma empírica pues lo vaya trabajando, pues ya puede cambiar de alguna forma también ¿no? sus cantidades, ¿no? Sus parámetros. Hay otro tema que es interesante, por ejemplo, la curación, que no es marinado, ¿no? O sea, sí es cierto que nosotros, por ejemplo, al salmón le llamamos marinado, pero realmente es una curación lo que estamos haciendo, ¿no? Porque los marinados los vamos a dar un poquito más abajo, como veis ahí, en marinados, pero la curación prácticamente es meter el producto en sal. Meter el producto en sal, la sal en este caso, cuando se quede durante un tiempo con el producto, lo que va a hacer es extraer el agua del producto y de alguna forma lo que hace es pues cocinarlo, ¿no? Lo va cocinando, lo va cociendo la carne, entre comillas, ¿no? Esto hace también muy interesante en productos, por ejemplo, si veis, o si sois un poquito curiosos, veis como en la mayoría de elaboraciones que curamos, por ejemplo, los pescados son elaboraciones pescados con alto contenido en grasa. La mayoría son los pescados azules, ¿no?
pues, pues el salmón, la sardina, la caballa, son muy interesantes para curar. ¿Por qué? Porque son pescados que después lo hacemos muy poquito, le damos un so asado prácticamente, y entonces esa curación lo que hace de alguna forma también es, aguantar lo que son las grasas, bueno, las somete un poquito también, ¿no? Si no, esas grasas saldrían como caballos desbocados en nuestro cuerpo y de alguna forma las digestiones las haríamos bastante peor, ¿no? Entonces son muy interesantes para domesticar, si me permitís la expresión, para domesticar esas grasas, ¿vale? Ahí os doy una base de curación, que nosotros, por ejemplo, siempre se la damos al salmón, incluso para el sushi, pues siempre lo curamos, aunque sea media horita, en esta disolución de 1 kilo de sal por medio de azúcar y 1/4 de kilo de pimentón dulce, ¿vale? Luego después podemos aromatizarlo con lo que nosotros queramos más, ¿eh? Cuidado, vamos a ver, como si tú me dirás a lo mejor, mira, Pablo, yo tengo mi propia marinada, pues nada, digo marinada, aunque estoy viendo curación, pero para que me entendáis, porque realmente le llamamos marinada, ¿no? En las cocinas, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo una base que nosotros la utilizamos bastante para someter el salmón, ¿no? Para curarlo un poquito. Y ya os digo, nosotros incluso el sushi, para el sushi le metemos un toquecito para que después sea un poquito más agradable en tacto, ¿vale? Esté un poquito más prieto, esté un poquito cocinado. Aparte ya que después le meta un poquito de salsa de soja y tal. Y hablando de salsa de soja, pues entraría dentro de lo que son los marinados, fermentados o salados, o las dos cosas, como puede ser la soja o el miso, ¿no? El miso que sería, pues la soja ya también fermentada, ¿no? Entonces, si nosotros introducimos cualquier producto en estos marinados, ¿no? Con soja con fermentados, con sal, ya de por sí está salando, ¿no? En muchos casos sustituimos, ¿no? Sustituimos lo que es la sal por la soja, ¿no? O por el miso, en este caso, ¿no? Incluso nosotros muchas veces hemos utilizado el mismo miso, lo hemos deshidratado un poquito el miso y lo hemos utilizado también como una sal, como para salar, como una sal Maldon, ¿no? Como si utilizamos nosotros la sal en escama, pues hemos utilizado, entre comillas, permitidme también la expresión, miso en escamas, ¿no? Y es muy fácil, solamente es estirarlo en papel y lo dejamos secar, y una vez que esté seco, pues lo rompes un poquito y se quedan unas escamitas bastante curiosas y le da un toquecito salado, pero además, bueno, el toque del miso, ¿no? Que le da mucho sabor, ¿no? Con ese toque fermentado que está tan de moda ahora. Bueno, pues son preelaboraciones también muy interesantes que muchas veces nos marcan una diferencia, ¿eh? En el plato, ¿eh? Creo que este ya es el último, porque si no nos vamos de tiempo, la última técnica, ¿no? Que sería deshidratar. La técnica de deshidratar es bastante fácil porque podemos hacerlo todos tranquilamente. Ya os he comentado antes, por ejemplo, del pan duro, ¿no? Lo de hacer nuestro propio pan rallado, por ejemplo, aromatizado. Sería una técnica, sería una forma. Y sería, por ejemplo, aquí sería para potenciar el sabor, ¿no? Indudablemente ahí lo que haríamos sería potenciar el sabor de ese pan, ¿no? De ese pan rallado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una foto en potenciar el sabor, que sería, por ejemplo, los champiñones. Nosotros lo hacemos mucho también en la escuela, ¿no? Cogemos los champiñones, los picamos bien, los secamos, los desecamos, los metemos en el horno a 100 grados y hasta que se quedan totalmente secos. Seco es totalmente seco, porque si no se nos quedan secos, se nos pueden estropear, ¿no? Como se nos quede con un poquito de agua, un poquito húmedos, pues enseguida se van a estropear. Y una vez que están secos, pues cogemos y lo metemos dentro de una elaboración. Hacemos una cebolla bien picada, lo hacemos bien hecha, que se quede casi negra. Le añadimos el champiñón, le añadimos una reducción de nata y al final el champiñón lo que va a hacer es volver a hidratarse, pero volver a hidratarse con lo que nosotros estamos dándole, ¿no? O sea, con todo ese sabor también. Y bueno, se va a volver a hinchar y bueno, el sabor se multiplica por 3, ¿no? Que si echáramos unos champiñones con su propia agua, ¿vale? Entonces es una técnica bastante interesante porque lo que hace es, pues nada, es potenciar el sabor. También lo podemos utilizar como conservante, podemos deshidratar para conservar sin más, ¿vale? Como parte de nuestro estocaje. También conseguir una textura, ¿no?
En este caso he puesto el clásico, ¿no? El clásico, con lo que empezó un poquito en las cocinas, en la alta cocina, ¿no? El tema este, ¿no? Pues fue, por ejemplo, las láminas estas de manzana, ¿no? Que se ponía bien o con azúcar glass espolvoreada o con un poquito se pintaba con o se sigue pintando, ¿no? Porque es una técnica que todavía se sigue haciendo. Se pinta, o cogemos un silpa, ¿no? Ponemos las láminas de manzana cortadas en máquina cortafiambre muy, muy finas y entonces la pintamos con un almíbar y la ponemos a 100 grados en el horno hasta que se quede bien, bien crujientes. Pues una técnica muy interesante, pero bueno, que también nosotros ahora mismo deshidratamos por muchos productos. El otro día pues teníamos fresas deshidratadas para algún postre, en fin, que hoy en día podemos deshidratar porque hay unas maquinitas que se llaman deshidratadoras, que son muy cómodas, que no ocupan mucho espacio y que bueno, nosotros los cocineros pues podemos estar trabajando mientras estamos descansando. Nosotros podemos ponerlo por la tarde antes de irnos, por la noche antes de irnos y dejar deshidratando cualquier producto y para después al día siguiente pues, utilizarlo tranquilamente, ¿vale? Y después en otro caso también es para aromatizar, ¿no? Muchas veces deshidratamos setas, pues, deshidratamos, por ejemplo, o bueno, productos que ya vienen deshidratados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de algas, pues cogemos, los trituramos, hacemos un polvo y lo metemos dentro de nuestra elaboración, ¿no? Ya sea al final, como es el caso, por ejemplo, muchas veces los chips, ¿no? Por ejemplo, solo poníamos unos chips de patata pues con polvo de anís estrellado, o en el caso también de meterlo dentro de una elaboración. En muchas ocasiones, por ejemplo, hemos hecho un pan, por ejemplo, de setas y le hemos metido un polvo de setas, ¿no? Entonces son preelaboraciones que después es como si, una vez que acaba esa preelaboración, es como si tuviéramos también otro ingrediente más en nuestra despensa, que es muy interesante. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos acabado lo que es la clase de hoy. Yo espero que haya resultado interesante, que en principio son cosas que ya sabemos, pero bueno, espero también, porque a mí realmente también me ha servido también para ampliar un poquito más lo que muchas veces los parámetros de preelaboraciones, que muchas veces nos quedamos estancados en lo típico, en lo clásico, y sin embargo esto es bastante más abierto de lo que parece. Y bueno, no sé si dejamos ya para el turno de preguntas, ¿no? Que no sé cómo estarán las preguntas. Pues mira, no, tenemos una pregunta ahora que te voy a hacer, que es, nos preguntan, ¿para deshidratar necesitas la máquina o se puede hacer al horno a 100 grados? Perfectamente, nosotros, porque sí es cierto que lo ideal es cortarlo en un corte que sea homogéneo, ¿vale? Mientras más pequeño, si lo puedes cortar en brunoise o en láminas, pues mejor, pero en el horno se puede deshidratar perfectamente a 100 grados e incluso si, como ya comenté antes también, por ejemplo, con el tema del pan de romesco, también muchas veces ponerlo encima del horno, ¿eh? Muchas veces, como no podemos, porque a lo mejor tenemos un horno, realmente en todas las cocinas hay un horno. Hay algunos pues que tienen 2 o 3 y pues, ellos son, bueno, ojalá los tuviéramos todos 3 o 4 hornos, ¿no? Pero en este caso muchas veces estamos trabajando con el horno y lo necesitamos, ¿no? Entonces lo podemos ir poniendo tranquilamente encima del horno y cuando podamos lo volvemos a meter. O sea que podemos ir jugando siempre con eso. Lo importante es que siempre esté en un proceso de secado hasta que se seque totalmente. Perfecto. Qué fácil lo haces, Paco. Mira, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es posible que la documentación se comparta? Pues mira, Juan Luis, la documentación, tanto esta grabación como el PDF, me está diciendo Aurora, se subirá a aula abierta, ¿vale? Están agradeciendo la sesión, que ha sido interesante. Y aquí tenemos otra pregunta. Para el marinado del salmón, ¿puedes indicar peso del salmón para esas cantidades de sal y cuánto tiempo tiene que estar? Pues mira, peso de salmón, pues mira, vamos a ver, yo creo que con 2 kilos, más o menos, de un lomo de salmón, 2 kilos, porque yo generalmente además el salmón, lo que sí creo que también es muy importante a la hora de marinar el salmón, que la pieza sea homogénea. Me explico, aquí estoy todo el día hablando de homogeneidad, pero es que es muy importante. Cuando nosotros sacamos el lomo, generalmente hay piezas que son más gorditas, y por ejemplo, la parte de la cola llega un momento que empieza a ponerse como muy, muy fina, ¿no? Esa parte yo la desecho. Es interesante desecharla, no tirarla, obviamente. La podemos marinar, pero aparte,
o bien utilizarla para otra elaboración. Pero lo que es el lomo, la parte más gordita del lomo, esa la pongo aparte, ¿no? La pongo aparte. Y para esa, por ejemplo, está bien, para un lomo cortado solamente la parte gorda, que al final no llega a ser más de 1,5 kg, no llega a ser más de 1,5 kg, o como mucho 2 kilos, pero vamos, más de 1,5 kg no creo, tiene que ser un super salmón. Este está bien, ¿eh? Más o menos 1 kilo, ten en cuenta que es 1 kilo de sal, medio kilo de azúcar y está bien. Aquí lo importante también es utilizar el sentido común, lo importante es que esté cubierto por arriba y por abajo. Por abajo también tiene que tener, ¿eh? O sea, tiene que estar cubierto por todos lados. Y después el tiempo del salmón ya depende ya depende de cada uno, de lo que le guste de curado el salmón. Yo te digo, yo por ejemplo, para cocinarlo después, yo por ejemplo este salmón, si lo dejo media hora, después lo saco, lo enjuago bien, se enjuaga debajo del agua, un enjuagado rápido, se seca con papel de cocina y lo envaso, ¿no? Y ya lo dejo por una elaboración, puedo dejar por una elaboración para hacerlo a la plancha, pero ya digo, a la plancha poco hecho. Para el sushi, son elaboraciones, digamos que no le voy a dar mucha más, o sea que a lo mejor puede estar incluso crudo, un poquito crudo o crudo, ¿no? A los ojos del comensal. Si, por ejemplo, ya es para hacer un salmón marinado, como se suele decir, o ahumado, poniéndole un poquito de sal ahumada y tal, pues entonces sí lo dejo más tiempo, por lo menos unas 12 horitas se puede quedar. Pero ya te digo, hay gente que lo pone 6 horas, ¿eh? Y ya está, depende también un poquito de cada uno. Perfecto. Precisamente estaban ampliando la pregunta, si luego se quita, si por la parte de la piel, pero yo creo que ya ha quedado clarísimo. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué pan es mejor para hacer torrijas? Bueno, el pan mejor para hacer torrijas, yo es que me hago mi propio pan. A mí generalmente hay que ser tipo pan de molde, un pan que después realmente tenga capacidad de absorción, o sea, de absorber, ¿no? Porque tú le vas a meter aromas, ¿no? Le vas a meter, hay quien le gusta, por ejemplo, las torrijas de vino, ¿no? Pues le vas a meter una disolución con vino, ¿no? Aromatizada. Hay quien le gustan las torrijas de leche. Pues entonces le vas a meter generalmente leche. Yo en mi caso, por ejemplo, le meto leche, un poquito de nata, vainilla, canela, incluso un poquito de huevo le meto también. Todo eso lo meto, entonces ese pan tiene que absorber todo eso, pero aún así tiene que aguantarlo, ¿no? O sea, no se trata solamente de absorberlo. Entonces tiene que ser un pan que una vez que pase 2 o 3 días cortado se quede recio, pero que después no se deshaga a la hora de aguantar, ¿no? Ese empapuchado, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Entonces, a mí personalmente hay panes especiales para torrijas y ya después cada uno tiene que ir viendo el que más le gusta después organolépticamente. Tiene que ser un pan especial para torrijas. Yo personalmente me hago uno que, bueno, que si queréis, no sé si después lo puedo compartir. Yo no tengo ahora mismo aquí la receta, pero si queréis lo podemos compartir. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Que también hay que hacerlo, que muchas veces no tenemos tiempo. O sea, si vais muchas veces con mucha traca, ahora, por ejemplo, sí tenemos tiempo y sí es interesante a lo mejor hacerlo en casa, ¿no? Pero después con nuestro día a día de restaurante es casi mejor confiar en un buen profesional, que ahora mismo hay muy buenos panaderos, y hablarle y decirle, mire, quiero este pan, porque al final tú lo que quieres es las capacidades que te da un pan. Tú le explicas, oye, yo quiero este pan y lo quiero para esto. Quiero un pan que me aguante bien, que absorba, pero que me aguante bien después el empapuchado. Y bueno, y prácticamente esas son las connotaciones que tiene que tener. Y después ya está el gusto de cada uno, ¿no? Del sabor que pueda tener cada uno, ¿no? Me preguntan si el pan se puede hacer con un horno normal de casa. Sí, perfectamente, perfectamente. Lo que te va a costar más trabajo seguramente será el fermentado, ¿no? Que fermente. Pero bueno, también podemos fermentarlo en el horno. Al final la fermentación es mantenerlo entre 25 o 30 grados, que se puede meter en el horno, con el horno apagado obviamente, y generalmente lo que se hace de forma casera, si me lo permitís, es poner un cuenquecito de agua caliente dentro, al lado, que vaya creando ese microclima, ¿no? Digamos, ¿no? Esa temperatura y esa humedad que también lo necesita la fermentación. Entonces eso sería lo ideal. Después, una vez que tiene el volumen y el fermento, la fermentación necesaria,
lo sacamos, precalentamos, y una vez que precalentamos ya metemos el pan en el horno, perfectamente. Qué bien. Mira, hay varias sugerencias, como tú dices, de publicar recetas interesantes en las que se utilicen estas técnicas de las que has explicado, ¿vale? También están preguntando si se puede disponer del temario que se está ofreciendo, y yo aquí, si puedes hablar, Aurora, te rogaría, porque se va a colgar, por supuesto, esta grabación del webinar entera, y Aurora, contestabas que se va a colgar también el PDF que ha presentado Paco, ¿no? Y sucesivamente las presentaciones que hagamos. Sí, justo. Todos los materiales que vamos a compartir durante las sesiones, tanto la grabación de la sesión como tal, como el PDF que utilicen los ponentes en cada uno de los streaming que compartamos con Aula Abierta, van a estar disponibles dentro de la propia página web de Aula Abierta, ¿vale? La que habéis visitado para poder llegar a este enlace, que tenéis disponible además en la web de Fundación Cruzcampo, una puerta de acceso muy fácil a Aula Abierta. Ahí vais a tener, por un lado, las píldoras de recomendaciones de profesionales de Heineken en España, que se llaman 15×15, que ya llevamos 3 publicadas y que podéis, os invito a que las visitéis para que tengáis algunos pildorazos de contenidos más relacionados también con temas de gestión, laboral, que para los hosteleros que estamos aquí presentes seguro que resultan bastante interesantes. Y por otro lado, además de las recomendaciones de 15 minutos al día, tenemos las sesiones de streaming como las que estamos disfrutando hoy, que son de lunes a viernes a las 11, y como os digo, todos los materiales, tanto la grabación de la sesión como las diapositivas y los vídeos que se compartan van a estar disponibles en la misma página web. ¿Y las recetas es una buena propuesta que se puede compartir ahí también? Sí, las recetas también las podemos compartir. De hecho, os invito a que sigáis a la Fundación Cruzcampo en redes sociales, porque a partir de la semana que viene, parte de los contenidos que vamos a ir compartiendo son precisamente recetas con el paso a paso de cómo hacer determinadas elaboraciones, para lo que también vamos a contar con la colaboración de Paco, que hoy habéis disfrutado de su conocimiento aquí, pero también de otros profes de la Escuela de Hostelería que iréis conociendo día a día. Qué estupendo. Mira, precisamente también tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay algún curso en la escuela sobre cocina básica? Sí, justo tenemos promoción nueva, la matriculación aún no está abierta, pero ya os podéis interesar para reservar plazas si lo estimáis. A partir en el mes de septiembre comienza el curso de técnicas básicas de cocina, que es un curso de corta duración, dura aproximadamente 2 mesecitos y es compatible con la jornada laboral para el caso de los hosteleros que estáis en activo. Qué bien, fantástico. No sé si hay alguna pregunta más, aprovechando que tenemos aquí a Paco, o Paco, si quieres hacer algún hincapié, destacar algo o resumir en algo. Pues nada, no, simplemente comentar, bueno, hombre, yo lo que he comentado antes, que son temas quizá un poquito básicos, que en muchos casos dice, bueno, entiendo que a lo mejor no es un tema como estrella, ¿no? Como será muchas veces en las cocinas, ¿no? O sea, en las nuevas, no sé, muchos programas de televisión y tal. Pero sí son temas que son muy interesantes tenerlos muy, muy en cuenta y tenerlos tenerlos bastante claros y tener bastante conocimiento de ellos, porque al final son pequeños detalles que nos dan la diferencia, en nuestra cocina, ¿eh? O sea, cuando nosotros aplicamos bien técnicas o preelaboraciones de este tipo, cuando están bien aplicadas y bien hechas, muchas veces marca la gran diferencia, ¿vale? Entonces, si podéis indagar y escarbar un poquito en estas preelaboraciones, que realmente iremos desarrollándolas más con otros cursos cuando me toca a mí o con otros compañeros, porque muchas veces esto crea la gran diferencia. O sea, tener tu salmón y tenerlo preelaborado en sal y tal, no es lo mismo para un plato que si no lo tienes, ¿eh? O hacértelo tú mismo, por supuesto. O sea, entonces, muchas veces merece la pena el esfuerzo, y porque en muchos casos estas preelaboraciones nos van a ayudar también a la hora de trabajar, de llevar un estocaje y un rito, ¿no? Y un protocolo en la cocina, que nos van a ayudar también a trabajarlo mejor, una vez que ya estamos metidos en este protocolo, obviamente. Cuando tenemos que hacerlo muchas veces muy complicado, porque los cambios siempre son complicados, ¿no? Pero una vez que tenemos hecho este protocolo en la cocina de preelaborar
para después meter en estocaje y después al final terminar de cocinar. Muchas veces ese protocolo nos va a ayudar muchas veces a llevar ese estocaje, ¿eh? Entonces, estas elaboraciones, las preelaboraciones, en muchos casos son fundamentales, ¿eh?, para la organización de una cocina. Bueno, y además ahora no puede ser un momento mejor para probar estas cosas, ¿no? Y practicar hasta que llegue. Indudablemente. Ahora mismo es el tiempo ideal para esto, ¿eh? O sea, porque al final, de alguna forma, nos estamos todos reinventando, ¿no? Y mira, y yo, por ejemplo, estoy dando ahora mismo la clase aquí desde mi casa, con mi hija aquí al lado, estudiando, y bueno, jamás pensé que iba a ocurrir esto, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Que no, ¿sabes? Así estamos un poquito todos, ¿no? Que no, en fin. Efectivamente. Mira, tenemos otra pregunta, que es que si puedes explicar un poco más la tortillita de camarones. Pues mira, tortillita de camarones, ahora mismo yo no tengo aquí la receta, pero por lo general lleva un tanto por ciento de harina de trigo y harina de garbanzo. Le metemos un poquito de cebolleta picada, perejil y los camarones. Si es posible los camarones vivos, pues mejor, ¿eh? Entiendo que todos no tenemos camarones vivos en casa, pero si generalmente está más rico los camarones vivos. Entonces tiene que dar una masa realmente líquida, ¿eh? Tiene que dar líquida. De hecho, se echa con un cacito como el que hemos visto antes en la foto, con un cacillo, o se echa. Entonces tenemos la sartén. La sartén tiene que estar cubierta de aceite, pero no con excesivo aceite. Tiene que estar como cuando, no sé, no cuando freímos croquetas, por ejemplo, sino cuando freímos un filete empanado. Tiene que estar como, a lo mejor, con 3 dedos de aceite, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el aceite ya caliente, no excesivamente, tampoco caliente, calentito, a 170 grados. Vamos a dejarlo en 170 grados, vamos echándolo y le damos forma con el cacillo, de alguna forma, para que se quede con forma, digamos, de tortilla, ¿sabes? Y esas serían un poquito las recomendaciones. La pena es que no tengo aquí la receta, pero la puedo buscar, porque en la escuela sí la hemos hecho también bastante, ¿vale? De todas formas, después son recetas muy personales, ¿eh? O sea, que en el sentido que a lo mejor yo te puedo dar una receta y decir, bueno, para mí esta no me gusta. Y al final, cada uno la va modificando a sus gustos personales. Lo ideal es que se quede crujiente y al mismo tiempo note la jugosidad de todos los elementos que le metas dentro, ¿no? O sea, que tiene que estar crujiente en la masa, pero todo es más jugoso, ¿no? Como es el caso del camarón, la cebolleta, el perejil, ¿no? Eso tiene que estar jugoso. Qué bueno, qué ganas de probar una. Mira, volvemos al salmón y nos preguntan que cuánto tiempo tiene que estar en el marinado para que tenga un buen sabor. A mí particularmente, ya digo, yo creo que por lo menos en 6 horas está listo. Lo que sí es muy importante, la homogeneidad, ¿eh? O sea, no preocuparos tanto por el tiempo, que sí, que vale, que el tiempo, pero la homogeneidad es muy importante, porque si tú, por ejemplo, hay gente que le gusta muy curado y lo pone 12 horas, pues 12 horas, la parte de la cola es una barbaridad. Va a estar excesivamente salado. Entonces, lo que es muy importante es que cortáis, que cojáis siempre el tronco para 12 horas. Si te gusta 12 horas, es el tronco. Y si te gusta 6 horas, también el tronco. Pero si te gusta 6 horas y coges la parte de la cola, pues entonces se multiplica por 2. Es como si lo multiplicaras por 2 el tiempo. ¿Entendéis? Entonces, hombre, a mí yo 6 horas, más de 6 horas no me gusta. A mí 12 horas no me gusta tanto, pues me gusta más jugoso. Pero entiendo que hay algunos que bueno, y sobre todo después está esto es una preelaboración, pero que después puede tener otras elaboraciones muy, muy, muy interesantes, como puede ser a lo mejor que después, una vez que lo hemos marinado, ¿no?, que lo hemos metido en sal, pues tú lo sacas 6 horas y después pues lo hacemos en otro marinado, por ejemplo, de cítricos, por ejemplo, ¿no? Incluso lo envasamos al vacío con un poquito de cítrico, con naranja, con aceite de naranja, en fin. Entonces lo aromatizamos. Y claro, el cítrico pues le va muy bien a la grasa, o sea, contrarresta muy bien la grasa. Entonces, le está dando un sabor. Nosotros, por ejemplo, teníamos una receta, este año teníamos en el restaurante una ensalada que era, por ejemplo, salmón marinado con cítricos, que lo que hacíamos era eso, lo marinábamos primero, después lo envasábamos con zumo de naranja y después iba con una ensalada de lentejas. Una ensalada de lentejas, gajitos de naranja, llevaba también su salmón y una regaña que hacíamos también de lentejas, con harina de lentejas. Entonces, bueno, al final al salmón le está dando otro toquecito más, ¿no? Le está dando otro puntito más, ¿no? Tiene la grasa del salmón, pero contrarrestado con cítrico, que es muy refrescante, lo hace muy refrescante.
Qué buena pinta. Mira, y son las 12 y ya me está entrando un hambre de oírte hablar. Que... Al final es un plato, perdona, al final es un plato hecho básicamente de preelaboraciones, ¿no? Porque realmente no hemos cogido, el salmón ahí no lo hemos cogido ni lo hemos metido al fuego ni nada. Simplemente lo hemos estado manipulando de forma diferente y al final resulta que es un plato magnífico. Estupendo. Oh, qué fácil parece todo, Paco. No, ya hemos llegado casi al final. Espero que hayamos sido capaces de contestar todas las preguntas que teníamos y a aclarar. Te voy a dejar a ti que despidas la sesión. Yo solo quiero recordar que mañana tenemos otra sesión a las 11 de la mañana también con Carmelo Moreno, que es también profesor de cocina de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, y va a hablar de la espuma, la técnica que revolucionó la cocina. O sea que os esperamos mañana a todos. Paco, despides tú esta sesión tan interesante y 1.000.000 de gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, bueno, y muchas gracias a vosotros por escucharme. Para mí ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros y bueno, y lo que espero es después compartirlo dentro de, bueno, seguramente tendremos alguna sesión más de esta, ¿no? Pero después ya cuando acabe todo esto, que será muy pronto, pues espero compartir estos momentos en la misma escuela, en la misma Fundación Cruzcampo o en vuestros bares mismos también, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en los bares, desde luego.